Muy buenos días. Mi nombre es Israel Guillermo Acosta Fuerte. Soy formador del programa Todos Aprender y una vez más estoy con ustedes para compartir este rato en la presentación de la sesión de trabajo situado de matemáticas para el ciclo de apertura del año 2021. Esta vez estamos direccionados a apoyarlos en el perfeccionamiento del plan de área de matemática. Cuestión que es necesaria a partir de la circunstancia que hemos tenido de la pandemia en el 2020 y la posibilidad de un escenario de alternancia para el 2021. La sesión de trabajo situado, como ya es costumbre, está organizada en los siguientes aspectos. Siempre se da un primer momento de una bienvenida, luego la exploración, que en esta ocasión la vamos a hacer a través de un cuestionario de entrada, la estructuración, momento en el que se hace la exposición de los elementos teóricos y para lo cual supongo será útil esta presentación que estamos haciendo ahorita, la práctica, la transferencia y bueno, ya el cierre de la sesión de trabajo situado. Los objetivos que nos hemos propuesto en esta ocasión, en primer lugar, está el de identificar un marco de actuación pedagógica en la propuesta de educación remota y en alternancia que oriente a los docentes de los establecimientos educativos en cuanto a la armonización de sus planes de área de matemática. Tenemos dos objetivos parciales. El primero es identificar aquellos elementos del plan de área que son susceptibles de modificación, aquellos elementos de los planes de área de matemática que han tenido una mayor afectación por la cuestión de la pandemia, por esta necesidad de una enseñanza remota y ahora en la alternancia también seguirán siendo afectados, puesto que habían sido construidos pensando en la educación presencial. Y un segundo objetivo es el de consolidar elementos curriculares para la toma de decisiones en el planteamiento del plan de área y para ello le presentaremos un instrumento que hemos diseñado los formadores con la finalidad de ayudar en el proceso de reflexión. El cuestionario de entrada con el que comienza la sesión de trabajo situado trata de explorar los avances que pudieron obtenerse durante el año 2020 en cuanto al desarrollo de los planes de área. ¿Cuántos objetivos y cuáles pudieron lograrse de manera completa en la misma medida en que habían sido planeados? ¿Cuántos aprendizajes se pudieron construir con los estudiantes y cuántos de esos aprendizajes que se habían planeado no se pudieron alcanzar por las condiciones concretas de este periodo de pandemia? En ese sentido, es llamar la atención a la necesidad de reflexionar sobre ello como punto de partida para poder lograr los ajustes y la armonización de los planes de área de matemáticas. Partimos de tres escenarios. En primer lugar, tenemos ya la experiencia de muchos años de una educación presencial. Como les había dicho ya, los planes de área de matemáticas se construyeron pensando en una educación presencial. El niño en la escuela todo el tiempo, el maestro interactuando con ellos y de esa manera había una concepción del plan de área. El 2020, como se ha dicho ya, nos planteó un escenario diferente y nos llevó a una enseñanza remota, una enseñanza que tuvo sus particularidades en cada establecimiento educativo, porque todos no tuvieron las mismas condiciones para llevarla a cabo, de conectividad, de poderse comunicar con los estudiantes, de poder orientar las actividades y de hacerle seguimiento y control. Pero ya tenemos una experiencia de enseñanza remota y ahora nos enfrentamos a un tercer escenario que es mediante el esquema de alternancia con los estudiantes en algunos momentos en el establecimiento educativo y en otros momentos en su casa. Estos tres escenarios son tres escenarios diferentes y por lo tanto nos llevan a reflexionar cómo armonizarlo, porque no se trata de tomar el plan de área que se tenía para la educación presencial, desecharlo y plantearnos un plan de área completamente nuevo. Se trata de hacer los ajustes que permitan armonizar los planes a las circunstancias y al contexto que se va planteando. Desde la enseñanza presencial
y desde el año 2016 el Ministerio de Educación Nacional había comenzado a orientar una estrategia de integración de componentes curriculares. Por lo tanto, este esquema que muestro acá es bastante conocido porque desde entonces fue dado a conocer a los directivos docentes y a los docentes de los establecimientos educativos. Aquí nos están hablando de los procesos que tienen lugar para el desarrollo de un currículo de calidad y nos plantea 3 procesos fundamentales: los procesos de enseñanza y aprendizaje, los procesos de evaluación institucional y los procesos de seguimiento pedagógico. Estos procesos tienen un comportamiento diferente a nivel institucional y a nivel de aula. A nivel de aula, que es nuestro mayor interés ahorita para hablar de los planes de área, tenemos que, respecto a los procesos de enseñanza y aprendizaje, abordar lo que tiene que ver con el manejo de materiales en el aula, con la evaluación formativa en el aula y con la planeación y la gestión del aula. Respecto a las evaluaciones institucionales, el uso de los instrumentos de evaluación, el uso de datos de la evaluación diagnóstica y las pruebas Supérate y Aprendamos que teníamos allí. Y desde el punto de vista del seguimiento pedagógico, el trabajo en comunidades de aprendizaje y las observaciones de clase entre pares. Pero esa es una experiencia que ya teníamos desde el año 2016. Tenemos acá, respecto a los materiales, lo que tiene que ver con los materiales de PRES que hemos utilizado en matemática. Aquí hay, esto simplemente es una visualización de los documentos que ya ustedes conocen. Igualmente se muestra una gráfica donde se trata de ilustrar la cantidad o, digamos, de alguna manera, la medida en que cada uno de los pensamientos se reflejan en estos materiales de PRES según los grados. Aquí están los 5 grados de educación básica primaria. Respecto a la evaluación externa que se hace, las pruebas Supérate con el Saber, las pruebas de IFE, Aprendamos, trabajamos desde el PTA la evaluación auténtica, la evaluación interna, el sistema institucional de evaluación de estudiantes, que ya el año pasado también estuvimos hablando sobre ello, pero son elementos de los cuales ya se tiene experiencia. Y llega el momento, año 2020, en Colombia cerca de 5,5 millones de estudiantes de la etapa preescolar y básica primaria se quedan por fuera de los establecimientos educativos. Por la pandemia, los niños van a sus casas y la educación empieza a desarrollarse de manera completamente diferente, de manera remota. Entonces hemos trabajado lo que tiene que ver con la flexibilización curricular en cuanto a aspectos que están contenidos en el plan de área, como los fundamentos, los propósitos, los contenidos, las metodologías, los recursos y la evaluación, que surgen para dar respuesta o que dan respuesta a las preguntas: ¿por qué enseñar? ¿Para qué enseñar? ¿Qué enseñar? ¿Cómo enseñar? ¿Con qué enseñar? ¿Qué evaluar? ¿Para qué y cómo hacerlo? Estos elementos llevan a la reflexión en una educación remota y se habla de la flexibilización curricular. ¿Cómo tenemos nosotros que manejar los currículos para adaptarlos de manera flexible a las nuevas circunstancias que nos impone la educación remota? Esta educación remota fue acompañada de diversos materiales. Bueno, recursos digitales diseñados por tutores y formadores que están dispuestos en el ciclo 1 de formación de tutores de PTA 2020, alojados en el campo virtual del programa Todos Aprender, de la parte de Todos Aprender en Colombia Aprende. Allí están estos recursos que sirvieron de ayuda. Porque hay que decir que en el momento en el que llega la educación remota, los docentes están requiriendo de mucha ayuda y de mucho apoyo para el manejo de las tecnologías y para poder utilizarlas como mediadoras en este proceso de educación remota. Allí se dispusieron estos recursos, herramientas de tecnología de la información y la comunicación alternativa. Estas están también en tutoriales de manejo de aplicaciones que facilitan las actividades propias del acompañamiento situado con mediación de las TIC. O sea que aquí se trata también de darle este apoyo a los docentes. También se apoyó con programas de radio y programas de televisión. Toda una serie de recursos que se pusieron, digamos, al alcance de los docentes y de los directivos docentes para apoyarlos en el proceso de ese cambio que hubo que realizar de una enseñanza presencial a una enseñanza remota.
Desde el PTA, en la educación remota, nosotros pudimos abordar, digamos, talleres y sesiones de trabajo situadas en cada ciclo. Estos talleres y sesiones de trabajo situados se apoyaron en algunos principios importantes. En primer lugar, el principio de la autonomía. Este principio de la autonomía puso énfasis fundamental en la función orientadora, porque para que los estudiantes pudieran trabajar de manera autónoma en sus casas, se necesitaba el fortalecimiento del componente orientador. Un estudiante no puede realizar un aprendizaje desde su casa si tiene que estar preguntando a cada instante qué es lo que debe hacer, cómo lo tiene que hacer, por qué lo tiene que hacer, bajo qué condiciones pudiera tenerlo. Entonces, este principio de autonomía se apoya fundamentalmente en la función integradora y en la función orientadora. El principio de la motivación, porque si los estudiantes no tienen la motivación suficiente, ahora estando lejos del docente, para que pueda el docente plantearle ciertas exigencias, entonces es más difícil que pueda lograr los aprendizajes. Se requiere de una muy buena motivación y además de la mediación que hace el docente como facilitador, el docente que acompaña, el docente que evalúa, que está permanentemente haciéndole ese seguimiento a la actividad de los estudiantes. Nosotros trabajamos desde el PTA talleres de fundamentación en los ciclos 1 y 2, un taller de profundización sobre el material de matemáticas del PTA basado en la teoría de las situaciones didácticas, y ello pues se conjugaba con la sesión de trabajo situado sobre el uso del material de matemática, material de PRES. Ya en el ciclo 2 tuvimos un taller de profundización sobre pensamiento métrico y sistemas de medida, mientras que la sesión de trabajo situado estuvo basada en el desarrollo de competencias en el pensamiento métrico y sistemas de medida. En el ciclo 3 no hicimos un taller de profundización, pero hicimos una sesión de trabajo situado sobre pensamiento espacial y sistemas geométricos. Estamos haciendo un recorrido por todo aquello que fue posible hacer en la enseñanza remota en el 2020 como, digamos, preámbulo para poder pensar en la educación en alternancia. Acá llegamos al momento de la educación en alternancia. Y la alternancia parte de un análisis del contexto territorial, de las condiciones de las sedes educativas y de los protocolos de seguridad que son necesarios. Posiblemente todas las sedes y todos los establecimientos no puedan llegar en estos momenticos a un esquema de alternancia, porque depende de muchas condiciones. Ya hemos visto en algunos municipios que se han estado haciendo los análisis y no todos los centros van a poder estar en alternancia, pero sí todos aquellos en los cuales es posible. A partir de un estudio del comportamiento de la pandemia en el territorio, cuál ha sido la afectación que esta pandemia ha provocado en el territorio, y además de la participación y aceptación de las familias a la implementación de un esquema de alternancia. Ello se debe hacer progresivamente de manera gradual. Y ahora sí tenemos que hablar en este esquema de alternancia de la armonización curricular. Estos tres dibujitos que están aquí nos muestran, pues el primero de acá de la izquierda, la educación presencial, la institución educativa, los niños presentes en la escuela interactuando con el maestro, y luego el año 2020, la escuela no aparece por aquí, los niños están con todas las medidas de seguridad, estamos en una educación remota, producto de la pandemia, y aspiramos a que en el 2021 ya una mayor cantidad de niños pueda ir a la escuela, pero manteniendo las medidas de seguridad necesarias en ese esquema de alternancia. ¿Cómo armonizar los aprendizajes que se desarrollan durante el aislamiento social dado por la pandemia, el trabajo académico en la casa, con los aprendizajes a desarrollar en la alternancia educativa? ¿Cómo vamos a hacer esa armonización? ¿Y de qué manera acercar las matemáticas en este escenario atípico del 2021 para lograr fortalecer el desarrollo de un pensamiento matemático que represente para los estudiantes un apoyo para la vida diaria y para la vida futura? Es necesario que las matemáticas se puedan armonizar también con el escenario real de vida de los estudiantes. Así entendemos la armonización curricular de acuerdo al documento de orientación que para ello emitió
el Ministerio de Educación y a través de una conferencia, la integración de las adaptaciones y ajuste al currículo para el trabajo en casa y de las requeridas para la alternancia educativa, de tal manera que se fortalezcan los procesos de acompañamiento, aprendizaje y enseñanza en un trabajo colegiado entre la familia, los docentes, los directivos docentes y las secretarías de educación. Aquí tenemos que ver cómo entramos todos en una perfecta sintonía que armonice estos planes de área para que los niños puedan lograr los aprendizajes que esperamos. Un elemento muy importante a tener en cuenta es el concepto de aula. El concepto de aula ya no es este espacio encerrado entre cuatro paredes. Hablamos de un aula extendida, un espacio de aprendizaje compartido donde la realidad del que aprende es centralmente un objeto de estudio en sus actividades escolares. Ese escenario de vida de la casa, del contexto donde el niño desarrolla sus actividades cotidianas, no es hoy un escenario externo a la escuela, sino un escenario que es objeto de estudio también y que es el lugar donde se van a producir los aprendizajes de los estudiantes. Así entendemos el concepto de aula de un modo diferente. Y bueno, algunos elementos con los que ya contamos, los dibujos van ilustrando de abajo hacia arriba, desde la experiencia en la educación presencial, la experiencia en la educación remota, las modificaciones que se han hecho al sistema institucional de evaluación de estudiantes y esta herramienta que tenemos ahorita de las pruebas evaluar para avanzar, que está disponible al alcance de los docentes de las instituciones educativas. Y ahora sí queremos compartirles un poquito el instrumento que hemos realizado los formadores con la finalidad de apoyar a los docentes en la toma de decisiones para la armonización de sus planes de área. Sería tal vez considerado muy bueno que pudiéramos contar con un instrumento donde el docente pudiera, seleccionar ciertas informaciones que forman parte de su realidad contextual y que al final pudiera imprimir todo lo que tendría que modificar en el plan de área. Pero esto no es posible, y no es posible porque cualquier ajuste a un plan de área depende de condiciones muy particulares y muy contextuales de cada establecimiento educativo, de los docentes que tiene el establecimiento educativo, de las condiciones para poderse comunicar con los niños, para poderle orientar las actividades de aprendizaje, de los avances que pudieron alcanzar en el año anterior y de los que no pudieron lograr, aspectos que no pudieron lograr. Entonces, cualquier armonización que se piense del plan de área es muy particular a cada establecimiento educativo y por ello la herramienta que le proponemos es simplemente una herramienta que los apoya en las reflexiones que tienen que necesariamente hacer bajo la flexibilización y armonización curricular. Estas sugerencias pretenden partir de los referentes de calidad, referentes curriculares y todos los documentos que el Ministerio de Educación ha puesto en las manos de los docentes para la planeación, ejecución y control del proceso docente educativo. Se busca que el docente realice una reflexión guía a partir de preguntas que posibiliten la autoindagación y una mirada retrospectiva a los planes de área. Hay que mirar qué hemos hecho, qué tenemos planeado y hasta dónde hemos alcanzado y cuáles son los aspectos críticos que requieren realmente de ajustes en estas circunstancias. Nosotros partimos de un elemento que en el año 2016 se planteó y fue conocido por todos los directivos docentes, en tanto se utilizó, aunque en ese momento se encontraba como un borrador de trabajo, pero se le entregó y se trabajó con los directivos docentes en la formación de directivos, de aquellos componentes que el plan de área debe tener mínimamente. Plan de área puede tener muchos otros elementos, pero entonces se le dijo a los directivos que mínimamente el plan de área debía contener una estructura conceptual que abarcaba el enfoque que tendrá la enseñanza de las matemáticas en el establecimiento educativo y el objeto de estudio del área. En segundo lugar, los objetivos y metas. El objetivo general del área, en este caso de matemáticas,
porque la orientación se daba para todas las áreas, pero en este caso precisamos el objetivo general del estudio de la matemática y las metas de aprendizaje por grados, los ejes de articulación curricular del área, la identificación, articulación y evaluación de procesos, el plan de apoyo para los estudiantes con dificultades en sus procesos de aprendizaje, los métodos y estrategias metodológicas y los materiales y recursos. Planteamos esto porque en el momento en que pensamos en la construcción de un documento que permitiera apoyar a los docentes para, digamos, la armonización de los planes de área, nos orientamos por estos aspectos. El plan de área puede tener otros aspectos que no los tuvimos en consideración porque de alguna manera debíamos partir de una estructura. Entonces, quiero a continuación mostrarles la herramienta. Cuando entramos a la herramienta, encontramos esta primera pestaña, que es una pestaña de orientación, ciclo de apertura del PTA año 2021, hace referencia a la sesión de trabajo situada en matemáticas, y este es el instrumento de apoyo para la propuesta de plan de área de matemáticas. Lo que ustedes verán aquí, van a poderlo leer con cuidado, son los elementos que se tuvieron en cuenta y qué es lo que contiene cada pestaña. O sea, esta primera es una pestaña de presentación y de orientación. Vamos a la segunda pestaña, que es la que permite hacer un diagnóstico. Aquí la letra está un poco pequeña, vamos a ampliarla un poquito, acercarla, ¿ya? Aquí tenemos unos elementos que orientan cómo manejar esta pestaña, la información que hay en ella. Esto se construyó a partir de los derechos básicos de aprendizaje. Por ejemplo, muestro aquí, esta tablita es para primer grado. Es decir, que en esta columna acá encontramos el grado. Por acá, la categoría en la que estamos basando los ejes de progresión. Y estos que están aquí son los derechos básicos de aprendizaje. A partir de la explicación que se da acá, de cuando lo evaluamos de alto, de medio y de bajo, cada docente en su grado deberá hacer la evaluación. Si tiene este aprendizaje en su plan de área, aquí debe elegir, entonces, digamos, si lo tiene, si lo logró a un nivel bajo, que puede ser que no lo trabajara o que los niños no alcanzaron ni siquiera el nivel mínimo en ese aprendizaje. Cuando ustedes lo señalan acá, aquí le va a ir apareciendo el resumen de cuántos derechos básicos de aprendizaje tiene en bajo, cuántos en medio y cuántos en alto. Pero lo más importante es que esta pestaña se puede filtrar después para que usted, aquellos donde resultó que están altos, no necesariamente lleve a hacer una modificación en el plan de área, pero aquellos en los cuales resultó valorado de bajo o de medio, eso sí llevan a otra reflexión. Usted puede filtrar aquellos que están en bajo. Como le reitero, porque ya se lo había dicho, aquí nos basamos en los derechos básicos de aprendizaje por grado. Hay una tablita para cada grado, ¿cierto? Y con ellos pueden de alguna manera tener esta primera información. Por supuesto que muy posiblemente en los planes de área de las instituciones habrá otros aprendizajes, por decirlo de alguna manera, que están en el plan de área y no se corresponden con los derechos básicos de aprendizaje, porque los derechos básicos de aprendizaje no son los únicos aprendizajes que los niños deben tener. En ese caso, nosotros centramos el apoyo en lo que concierne a los derechos básicos de aprendizaje. Yo quiero agradecer a los tutores de Yopal Casanare, que con la formadora Jensi habían construido este elemento que mostramos en la segunda y tercera pestaña del instrumento. Y le agradecemos que nos hayan permitido utilizar. Esto es un trabajo muy detallado que se orienta, como pueden ver aquí. Tomaron cada una de las secuencias didácticas de los materiales de PRES. Voy a pensar aquí, en este caso, los insectos. Acá relacionaron los centros de aprendizaje que tienen y aquí lo asociaron con el tipo de pensamiento al que están dirigidos, con qué estándares están vinculados,
cuáles derechos básicos de aprendizaje se pueden trabajar con este material, qué temáticas se estarían desarrollando si utilizamos esta secuencia didáctica y cuáles son los objetivos que se asocian en ella. Bueno, aquí tengo derechos básicos de aprendizaje. Esto es una secuencia didáctica de primer grado, los insectos. Y si yo veo que en el derecho de aprendizaje, básico de aprendizaje número 1, que lo tengo relacionado, me devuelvo a la pestaña esta, primer grado, derecho básico de aprendizaje número 1. Si yo veo que mis estudiantes, en este caso, nosotros tuvimos la dificultad porque no lo alcanzamos, esta pestaña me está indicando que utilizando esta secuencia didáctica en el centro de aprendizaje, que está aquí, en los 4 centros de aprendizaje, podemos trabajar lo que nos faltó, podemos utilizarlo como material, ver la temática y qué objetivo pudiera. Acá esta es también una construcción de los tutores de Yopal, donde por grado y pensamiento miraron las temáticas y en qué centros de aprendizaje y de cuál secuencia didáctica o situación, problema pudieran utilizarse. O sea, esta es otra mirada, ya no digamos, desde el punto de vista del pensamiento y de las temáticas que quiera trabajar, me llevan a mirar los centros de aprendizaje y la secuencia didáctica que pudiera utilizar. Finalmente, tenemos esta guía que esta sí no es de los tutores de Yopal, sino que la construimos los formadores, y basado en aquellos aspectos que ya indicamos que se habían orientado en el 2016, que mínimamente pues, debían contener los planes de área, aquellos que son más susceptibles de ser modificados en este momento para la armonización. Para ello planteamos algunas preguntas que pueden guiar la reflexión y algunas reflexiones que son posibles. Por supuesto, no es posible colocar todas las reflexiones a que se pudiera llegar, ni todas las preguntas, pero sí damos un grupo de preguntas para cada uno. Por ejemplo, cuando hablamos de metas de aprendizaje por grado, una pregunta que se impone es cuáles metas de aprendizaje no se alcanzaron en el año 2020. Y ello me lleva también a unas posibles reflexiones, porque debo identificarla para ver este año qué voy a hacer. Si una meta de aprendizaje, si por ejemplo yo soy profesor de tercer grado y yo tengo una meta de aprendizaje que no alcancé en el 2020, pues esos estudiantes ya están en cuarto grado. Entonces, ¿qué ajuste debería hacer en cuarto grado? ¿Y qué ajuste debería hacer el plan de área para este año? De modo que en el esquema remoto o alternancia, este año sí se pueda lograr esa meta en el tercer grado. Digamos, el hecho de que se haga una modificación en cuarto grado para suplir aquello que no se pudo alcanzar en el grado anterior, no significa que esta modificación quede de manera perpetua. Entonces, creo que siempre hay que reflexionar el grado con el que estoy trabajando y el grado siguiente, porque los estudiantes que pasaron al siguiente grado los tuve el año pasado. Esto, grosso modo, es una identificación y articulación de proceso, una guía para la reflexión. Este es el instrumento que nosotros le estamos proponiendo para apoyar, reitero. No es que como consecuencia de esto van a poder entrar a otra pestaña e imprimir un plan de área perfeccionado. Porque el plan de área, la armonización del plan de área tiene que hacerse a partir de reflexiones muy propias de los docentes. Aquí, en los elementos que habíamos señalado, resaltamos en verde cuáles son aquellos que consideramos más susceptibles de transformación. No sería el enfoque en cualquier esquema presencial, en alternancia o remota, el enfoque que plantean los alineamientos curriculares no ha cambiado. Una enseñanza de la matemática orientada al desarrollo del pensamiento, de los procesos del pensamiento. El objeto de estudio del área no ha cambiado. Y yo pienso que tampoco el objetivo general del área tenga que cambiar porque haya cambiado el contexto en el cual se lleva a cabo la enseñanza. Hay que lograr el objetivo del área matemática bajo cualquier contexto, pero sí las metas de aprendizaje que tengo para cada grado pudieran ajustarse porque el cambio de contexto provoca un cambio
que también es fundamental en las condiciones en que se desarrollan. Los ejes de articulación curricular perfectamente pudieran ser los mismos, pero estos otros aspectos, identificación, articulación y evaluación de procesos, el plan de apoyo para los estudiantes con dificultades en sus procesos de aprendizaje, los métodos y estrategias metodológicas y los materiales y recursos sí deben modificarse. Lo que se pretende en la STS es llevar al tutor a que conozca el instrumento. El tutor llevará a la formación un computador para que pueda manejar el instrumento. Se pedirá previamente que dispongan de algunos materiales que traigan del establecimiento educativo para que con esos materiales, con esas informaciones, más que materiales, ciertas informaciones respecto a lo que se pudo y lo que no se pudo alcanzar en el año anterior, que ellos puedan un poco manejar, y además el conocimiento del plan de área que tienen en el establecimiento educativo, para que los tutores, en primer lugar, identifiquen aquellos aspectos del plan de área que son susceptibles de cambiar o modificar. Se familiaricen con la herramienta que les apoya en este razonamiento. Y a partir de esos instrumentos que traen, de esa información, perdón, ellos puedan hacer una primera práctica necesaria para poder orientar a los tutores. A partir de ese análisis, de esa reflexión que se ha llevado a cabo, sirviéndose del instrumento para el análisis del plan de área, el tutor va a poder construir un cuerpo de recomendaciones que podría llevar a cabo con sus docentes acompañados. Porque antes de que el tutor vaya al establecimiento educativo, por supuesto, él va a practicar con esta herramienta, con este instrumento que estamos dando, para que pueda pensar desde el plan de área del establecimiento educativo qué recomendaciones pudiera hacerse. La reflexión de la experiencia, el diálogo y las fortalezas para mejorar ya serían los elementos que nos llevarían al cierre. O sea, que ya finalmente en la sesión de trabajo situado estamos pensando en que los tutores o los docentes que participen hagan algunas reflexiones sobre las fortalezas que le ven a la herramienta, sobre lo que han podido lograr y hagan una valoración. Y esto es todo lo que contiene la sesión de trabajo situado. Esperemos que este video sea de utilidad tanto para los tutores como para los docentes y que la herramienta que le estamos proponiendo sea realmente una herramienta que los apoye, que les sirva para la reflexión y para la armonización de sus planes de área de matemática. No siendo más, me despido y nuevamente espero que lo que hemos dicho acá sea de utilidad. Hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias.